Buenos días. Soy Maru Ugarte y bienvenidos a la primera entrega de este año de Rincón Social, que como bien sabéis es el podcast de CED, ¿no? Un espacio en el que mostramos las diversas realidades de los colectivos a los que representamos, que pertenecen a los ámbitos de la discapacidad, de la dependencia y de las personas mayores. Hoy celebramos, además coincide el Día Internacional de la Educación y le vamos a dedicar este capítulo con una persona, un gran experto en educación. Vamos a analizar los modelos educativos que hay en España, las opciones, especialmente las opciones que hay para las personas con discapacidad. Analizaremos, bueno, es un derecho, se cumplen esos derechos, es un bien público, de quién es responsabilidad la educación de las personas con discapacidad. Para ello tenemos hoy a un psicopedagogo, es un maestro en educación especial, es máster en tecnología educativa y además es fundador de la Fundación AUCAVI. Él ha liderado iniciativas internacionales, es ponente en muchísimos másteres y congresos y es especializado en TEA. Bienvenido, Luis Pérez de la Maza. Muchísimas gracias, Mar. ¿Cómo Encantado. estás? Buenos días. Oye, recuerda, yo tengo que decir que Luis y yo nos conocimos en una ponencia de 20 minutos el año pasado, Ujú. en el que hablábamos concretamente con la normativa que había salido a referencia al autismo. Y ahí nos conocimos. La verdad es que a mí bueno, me causó una buenísima sensación, una persona que lleva muchísimos años en el colectivo y que conoce profundamente pues todos los entresijos, además y en primera persona el tema de la educación, ¿no? Como acumulas esa experiencia tan amplia, yo siempre, y además es un tema que justo hace poco yo creo que incluso parte del correctivo no tiene claro si las personas con TEA, las personas con autismo, se clasifican dentro de la discapacidad intelectual o dentro de la discapacidad mental. ¿Cómo tú lo categorizarías? ¿Cómo lo clasificarías? Formalmente están dentro de los trastornos del desarrollo. Ajá. Y si vamos a una categorización menos formal y más genérica, estaríamos hablando de discapacidad intelectual. El sesgo es que muchas personas con autismo pueden no tener discapacidad intelectual, con lo cual ahí es donde se da el conflicto. Es decir, el autismo no implica discapacidad intelectual. Tenemos a personas con altas capacidades o con una inteligencia conservada que tiene autismo. Por eso hablamos más de trastornos del desarrollo y es un poco la denominación más formal. Porque todo alrededor de otras expresiones pues induce a muchos errores, muchas confusiones que con frecuencia a esas personas con más capacidad les molesta especialmente, ¿no? Claro, es que al final, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cuando encasillamos dentro de un colectivo a alguien, como que se pierde la diversidad. Entonces, Ujú. cuando se pierde la diversidad dentro de cada colectivo, es lo mismo pasa ahora mismo la gran dificultad que hay con el sector y el ámbito del mayor. O sea, personas mayores somos a de cierta edad y hay muchísima diversidad dentro de la. Pues lo mismo podemos hablar del colectivo del autismo, ¿no? Estamos hablando de una diversidad, lo que tú dices, personas que son las mismas de altas capacidades son personas que están dentro de esta clasificación. Yo antes de empezar a preguntarte más sobre educación y sobre todo a las personas que os dedicáis al ámbito social, me gustaría, siempre les pregunto qué te llevó a trabajar por este colectivo o sobre todo por el ámbito social, por las personas con estas características. Para mí fue un movimiento muy natural y dado pues de mi evolución vital. Es decir, con 16 años me acerqué al ámbito de la discapacidad como voluntario, con un desconocimiento absoluto y el primer contacto me dejó la boca abierta hasta el suelo y dije, vaya, esto es un universo entero. Y, y me sentí muy a gusto y me interesó a todos los niveles y en esa época pues se convirtió en una parte fundamental de mi vida a nivel de, pues eso, de desarrollo personal, haciendo voluntariado en actividades de ocio con personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidades y con todo tipo de capacidades también. Y, y a partir de ahí fue, ya te digo, un desarrollo absolutamente natural. No había ninguna duda de hacia dónde se encaminaba mi vida.
directamente, ¿no? Yo, bueno, ya te digo, te conocí en una jornada. A mí especialmente el tema de educación me choca mucho y yo quiero compartir el que hemos convivido, como, bueno, bien sabemos, en España hay un sistema educativo y hay, grosso modo, dos modelos educativos, aunque hay variaciones dentro, pero si tenemos que hablar de dos, sería el sistema educativo, el modelo ordinario, el modelo de educación especial, ¿no? Realmente, desde que existe la democracia, tendremos que señalar que llevamos casi llevamos casi no, 8 leyes educativas en 40 años. O sea, si dividimos el tiempo que se ha aplicado cada ley de esas, es tremendo, ¿no? Por eso yo creo que tenemos los resultados que tenemos. Pero se ha añadido algo a partir del año 2020, que es la separación que ha habido de esos modelos educativos cuando han convivido durante tantos años. A esto yo te pregunto, ¿cómo describirías esa situación actual ahora mismo en España, la educación, la situación de la educación en España? Sí. A mí personalmente me parece bochornosa. Yo no creo que haya dos sistemas, creo que hay 17 sistemas, uno por comunidad. Y dentro de eso hay dos modalidades, aunque legalmente existen tres reconocidas, pero cada una de esas modalidades tiene una interpretación completamente diferente dependiendo de la comunidad donde estemos. Lo que me hace es ver que es difícil de entender y difícil de encajar a todos los niveles, porque al final eso se traduce en una provisión de recursos diferencial para los alumnos en función de dónde viven. Está claro, Y eso en es algunas injusto. comunidades tienen más beneficios y en otros menos. Y en algunas comunidades pueden tener modelos más versátiles y flexibles y en otros menos. El devenir de las leyes orgánicas, pues yo creo que es reflejo de la baja calidad política que tenemos en todos los sentidos, porque, bueno, pues a juicio de cualquier pedagogo y de cualquier país con un sistema educativo que sea una referencia, pues lo sabemos, que por lo menos necesitamos 12 años para poder valorar la implementación de una ley orgánica y una modificación sustancial. 12 años es lo que mides en que una generación pase por el sistema completo. Si ni siquiera Sí, somos pues si capaces de medir dividimos, una generación, no, no, eh, no podemos, o sea, si dividimos los años entre las 8 leyes claro, las que en 40 años, creo que salimos a una media como de 5, ¿no? 5 por 8, 40. O sea, es absurdo, es completamente absurdo, porque por otro lado, algunos de los grandes cambios que se han reivindicado en las leyes orgánicas eran cambios que operativa y funcionalmente ya se podían dar con los textos anteriores. ya. Bueno, es importante mejorar el marco legal, seguro, pero lo que es importante es asegurar la práctica y la flexibilidad en la adaptación a las necesidades de los alumnos y más en nuestro caso a los alumnos con discapacidad. Lo otro, pues induce a confusiones y a dificultades. Yo recuerdo hace ya muchísimos años uno de los primeros textos de legislación educativa que yo tenía tres leyes orgánicas con las distintas disposiciones derogadas una por otra. Es decir, no es que Fíjate. solo salga una ley orgánica, es que como no son completas, no derogan en su totalidad las anteriores, con lo cual tenemos Ya, coexistiendo a no sé cuántas con articulados que ya de nadie sabe anteriores. quién es, ¿no? Y es una confusión que es realmente ridícula. O sea, No, no, al final repercute absolutamente en los resultados y en la educación de. Sobre todo a mí hay algo que me parece difícil de arreglar, que es lo que tú has dicho, que hay 17 sistemas educativos diferentes, ¿no? Al final, la ruptura bueno, lógicamente, la cesión de competencias, en este caso de educativas, a cada comunidad autónoma, pues bueno, crea una disparidad, unos desequilibrios tremendos. Y si nos centramos lógicamente en el colectivo de la discapacidad, eh, ¿cómo está la situación para las personas con discapacidad? ¿Es una educación accesible? ¿De verdad está adaptada? ¿Queda mucho para llegar a ese hito de conseguir que tener todos los medios y todos los recursos individualizados para cada uno de los niños y niñas que necesiten apoyos especiales? para tener los recursos óptimos queda muchísimo. Yo cuando la gente me pregunta y eso en foros internacionales me comentamos y discutimos, eh,
el desarrollo y el desempeño que se tiene en España con los medios que se tiene es excelente, espectacular. Ya. Eh, Hacemos virguerías con una décima parte de lo que otros dicen que no se puede hacer, Ok, ¿no? ya, Eso es una realidad. Es una realidad que debería cambiar. Es decir, ¿hemos mejorado? Oh, por supuesto que hemos mejorado en dotación y recursos. El problema es que la dotación y los recursos son también un poco en un sinsentido. Es decir, ahora, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, con un plan en la Escuela 4.0, se dota a los centros de material de tecnología, robots, básicamente en línea de programación. Nosotros, como centros específicos, reclamamos el material y se nos da el material. Eh, ¿Ese es el material prioritario para nuestros centros? ya, ¿Sería otro el que sería preferible? Bueno, pues a lo mejor la inversión económica para nuestros centros sería menor Son las 15. adquiriendo otros materiales que pudieran ser más representativos. Claro, la realidad es que entre un centro para alumnos con parálisis cerebral y los centros que yo gestiono para alumnado con autismo, pues las diferencias son abismales. Entonces, plantear que el mismo robot va a dar la misma cobertura en cuanto a desarrollo de tecnología no tiene sentido. Entonces, ese ya, tipo de respuestas de café para todos y sobre todo, café para todos, bueno, y los de especial también. Es decir, ya. por Mm. estructura se organiza y se planifica para la ordinaria y de repente alguien se acuerda que resulta que educación especial también existe y dice, bueno, vale, que también entren. No hay unos desarrollos específicos valorando y Ya, considerando las realidades de los colegios de educación especial. Es decir, que los colegios de educación especial no tengan una buena dotación de tabletas y comunicadores, que supone un coste importante, para que el centro pueda hacer ensayos y trabajar con los chicos y luego las familias compren sus comunicadores personales, por ejemplo, en el caso de las personas mínimamente verbales, pues me parece que es especialmente relevante. claro. Es una partida que no cognitivamente, o sea, a nivel de razonamiento, no es difícil que nadie se dé cuenta en el contexto de la educación especial que el alumnado que está en esa modalidad, muchos de ellos son mínimamente verbales y necesitan comunicación aumentativa. Vale, ¿qué podemos aportar a los centros para favorecer la comunicación aumentativa? Bueno, pues que no sean esfuerzos personales, donaciones y demás, o repercutir todos los esfuerzos en las familias, por ejemplo. Con todo y con eso, ¿se está mejorando? Sí, se mejora muchísimo. Se ha mejorado muchísimo. Las ratios han mejorado, la dotación de personal, a todos los niveles se mejora. ¿Es suficiente? Hombre, no, no lo es. No conozco un solo centro de educación especial que no sea deficitario. Ya. Pues algo estamos haciendo mal. Si son centros sostenidos con fondos públicos, deberían sostenerse con fondos públicos y no prioritariamente ser sostenido con fondos públicos y complementado con fondos privados. Claro, al final es que sabemos que hablando solamente de recursos económicos, pero si pienso en los profesionales preparados para atender a estos perfiles de niños con discapacidad o de niñas, voy también a eso. Es decir, yo no como una profesional como tú, pero yo he habido una etapa de mi vida en la que he ido dando charlas sobre colectivos de niños con daño cerebral a colegios y no ha habido un solo colegio, estoy hablando de ordinaria, que los profesores, con toda la buenísima intención del mundo, no nos pidan ayuda a las asociaciones, cómo abordar a ese niño, cómo abordar cuando tiene una crisis de epilepsia, cómo abordar algo tan complicado. Y me parece Claro. prácticamente imposible de a niños que están tan medicalizados, no hay ningún formato, ni se prevé la demanda de un sanitario en los coles para atender a estos niños. Es decir, hay una serie de limitaciones, pero que ya no solo económicas, que ya solamente son de profesionales en las que yo veo de verdad complicadísimo atender. Ojo, yo con esto no estoy diciendo que los papás y mamás que decidan que su hijo con discapacidad vaya a la escuela ordinaria no demande que por ley tiene derecho a tener todos los recursos que requiera su hijo. Pero lo Mm. veo muy complicado, Luis. O sea, No, a a ver, nivel de profesionales. ¿Tú qué sí, piensas? son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de los recursos, efectivamente, van mejorando, pero también no hay que olvidar que sí que es cierto que dentro de las modalidades luego tenemos dos sistemas, el sistema de la pública y el sistema de la concertada. Ya, La privada se queda fuera. Los centros públicos de educación especial tienen una sobresaturación de alumnado que es inasumible. ya, ya. Están en torno al doble de plazas que tienen la mayoría. ¿Cómo podemos mantener una Claro, atención de calidad cuando tenemos el doble de alumnado
de lo que se supone que está planificado un centro, ¿no? Después, el salto hacia la ordinaria, evidentemente, se ha hecho una gran inversión, se ha mejorado, se hace un trabajo de sensibilización, formación importante. ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente. No se hace magia. Eh, el, el- el paralelismo más habitual, con mucha frecuencia me dicen que es muy grosero, pero es así. No elegimos el médico especialista en función de lo cerca que está de nuestra casa, lo elegimos en función de su especialidad. Sin embargo, con los colegios insistimos en Ya. el que esté más cerca de mi casa. Vale, es un derecho y lo pone, pero Mm. tenemos que también valorar distintas cuestiones. Al final, hay necesidades educativas y hay que dar respuesta a esas necesidades educativas. ¿Cómo se hace y cómo se puede hacer? Debería ser un trabajo consensuado entre la administración, los equipos profesionales y las familias. A ese punto ni nos acercamos a haber llegado. Ya. Y el problema no lo tienen las familias que tomen una decisión u otra. Las familias en general suelen ser víctimas de un mal asesoramiento profesional y una mala respuesta profesional, en un sentido o en otro, en términos genéricos. La administración, en muchos casos, adolece de una falta de conocimiento. ¿Por qué y cómo? Tampoco lo puedo explicar, porque se supone que tenemos estructuras que deberían facilitar ese conocimiento y esa, pero no es así. Y después en el ámbito profesional, pues ahí también tenemos un sesgo importante, es decir, el rango de profesionalización y especialización que tenemos en las entidades específicas es altísimo. Mientras que dentro de la educación pública tenemos a excelentes profesionales y otros profesionales que tienen una baja cualificación, es decir, que no tienen ese rango de especialización. Entonces, eso hace que tengan respuestas también muy diferenciales en función de las personas con las que das. Eso es un fallo estructural del sistema. O sea, un sistema no puede depender de una persona concreta, tiene que dar la respuesta desde la propia definición de la estructura, ¿no? Yo creo que eso es quizá de los mayores problemas y de los más difíciles a abordar a día de hoy. El desequilibrio entre el ajuste de las necesidades educativas y la respuesta educativa, es decir, esta persona tiene estas necesidades, ¿dónde se le responde mejor? Y que a esa familia se le dé un apoyo, una orientación y una valoración ajustada para que tome la mejor decisión, validando todas las opciones, sin sesgos ideológicos o de opinión, sino Sí. ajustándonos a las realidades de las personas. Y el otro es ese rango de especialización de los equipos profesionales, ¿no? Sí, yo realmente esa es la parte que más complicada veo, ¿eh? Porque realmente has explicado ya parte de eso, ¿no? Te decía, al final identificar, sabemos que estos niños, de hecho, tendemos a una educación globalmente, a una educación individualizada, o por lo menos sobre el papel está ahí, ¿no? Que requiere, Sí. si sobre el papel, yo lo digo sobre el papel porque al final el papel lo aguanta todo. No, El no, papel fíjate, aguanta cualquier proyecto la última maravilloso. ley orgánica, todas las leyes orgánicas, si lees sus preámbulos, ya desde la ley del 70, es decir, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo, los preámbulos son perfectos. O sea, es decir, todos Sí. se orientan en esa respuesta individualizada, la atención personal, las necesidades del alumno, no centrarte en el contenido, sino en el proceso. Bueno, pues según han ido avanzando las leyes orgánicas, todo eso solo se ha incrementado. ¿Vale? La realidad es que a día de hoy, curso 24-25, a niños de primero de primaria se les ponen exámenes y a un niño de primero de primaria se le da una nota de un 1,25 en un examen de matemáticas sobre 10. Claro, a mí esto me aleja un poquito de esos conceptos de Ya. valorar tu proceso de aprendizaje frente al contenido frío, etcétera, 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 y la personalización. Si con 6 añitos, primer curso de primaria, nos parece normal que se haga una evaluación y se le traslade al niño, usted tiene un 1,25. 25. Esto en ordinaria, pues ¿qué no va a pasarnos a los chicos con discapacidad?
Ya, Claro, ahí es donde yo creo que tenemos que revisar un poco en qué se traducen las cosas, ¿no? Es decir, porque el buenismo, las opiniones y las frases grandilocuentes de los preámbulos son estupendos. Los planteamientos genéricos son perfectos. Pero si yo al final tengo que encajar mi trabajo dentro de un sistema y aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay un sistema informatizado que está diseñado exclusivamente para primaria. El 100% de nuestros alumnos están en modalidad especial, donde existen otras etapas diferenciadas. Ya, pero yo tengo que matricular a mis alumnos en base a los cursos y etapas de educación ordinaria, con la confusión que eso genera. Es decir, cuando yo doy un expediente a una familia por un traslado, esa familia ve que su hijo está en un quinto de primaria, ya. de un niño mínimamente verbal, sin comunicación oral, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo que vamos por un mal camino, porque estamos vendiendo algo que no es real. Y la respuesta administrativa no nos ayuda a aclararlo y a definirlo, sino todo lo contrario. Nos ayuda a volver al modelo en el que todos tenemos que encajar Sí, en un diseño de puzzle predefinido, que es el de la absolutamente. normalidad estadística, si queremos. Sí. Sí, sí, absoluta. Hombre, es que lo complicado es individualizar los abordajes de necesidades de cada individuo, ¿no? Eso es lo complicado, porque es que justo la identificación de las necesidades especiales se traslada no solamente a la educación, se está hablando de la atención centrada en la persona, estamos hablando en sanidad, estamos hablando en el mundo del mayor, estamos hablando del mundo residencial, pero al final no se cumple. O sea, te lo digo porque es que en el papel, hoy por hoy, sigue estando en el papel. O sea, Sí, hemos sí. sido incapaces, por eso ahí la pregunta es, ¿quién consideras, no digo culpa, responsabilidades, qué estamos haciendo mal? Porque yo algo sí que ya detecto que se está haciendo mal desde mi trabajo. Que yo llevo ya tiempo viendo legislaciones, promulgaciones de leyes en las que no se ha contado con los colectivos afectados a la hora de desarrollar de esas leyes. Es decir, Ujú. empezando porque no se cuenta con la sociedad civil y sobre todo con esa sociedad civil que es experta y que está viviendo en primera persona. Yo eso es lo que yo he vislumbrado y tú que también, bueno, tú mucho más que yo, probablemente metido, por supuesto, en el mundo educativo, ¿qué detectas? ¿Qué diagnosticas? ¿Qué podría faltar? Yo no digo que sea un tema fácil, es muy complejo, pero ¿qué Sí, no no, pero estamos sí haciendo hay bien? algunas cosas que para mí son muy claras. Voy a empezar mirándome el ombligo, no tirando balones fuera. Yo creo que los profesionales fallamos radicalmente, los profesionales de la educación, desde distintos ámbitos, en esa labor de orientación, acompañamiento y, y seguimiento de las familias. A las familias se se las tiran los diagnósticos en el mejor de los casos y nos damos la vuelta y nos vamos. A las familias no se les acompaña dentro de ese proceso para asegurar que tengan un encaje de la realidad, las necesidades y las capacidades de sus hijos con discapacidad. Y probablemente ese es el primer y mayor problema, que las familias no tienen la respuesta inicial del sistema que debieran tener. El segundo iría en esa misma línea, que el sistema de una respuesta diferencial en función de la persona con la que tú te cruces es inasumible. Es decir, falta un volumen de procedimientos y protocolos que en este caso podríamos llegar a estandarizar muchas cosas. Es decir, si hacemos una buena valoración de la realidad, la capacidad y las necesidades educativas de un alumno, vamos a pasar distintas baterías, distintas pruebas y vamos a tener una serie de datos objetivos. Aunque no sea justo, ya podríamos tener algunos puntos de referencia. Es decir, un alumnado que dé en esta serie de pruebas, una serie de resultados en esta horquilla de baremación, debería tener este volumen de recursos y de apoyos. Y entre estas otras horquillas deberías tener estas otras y entre esta otra podría tener otra cosa diferente. Es decir, no estamos hablando de que estemos
en un arte ingobernable. A día de hoy en la psicología educativa y evolutiva y del desarrollo tenemos muchas herramientas que nos facilitan ese punto de objetividad en la valoración. Y eso no se está haciendo y no existe y no hay ni visos de verlo. Es decir, conseguir procedimentar y protocolizar para favorecer la derivación ajustada a las realidades y necesidades de las personas y que eso no recaiga el peso de esa decisión sobre las familias. Una familia en pleno duelo por el proceso diagnóstico que ha recibido, que, bueno, pues a diferencia de, pues en el caso de daño cerebral, es algo sobrevenido, con lo cual tiene un impacto brutal. En el caso de muchos alumnos con autismo, también se da en un segundo estadio en el que hay un duelo también especialmente complejo y sensible, con muchas características peculiares, ¿no? No es lo mismo una discapacidad congénita que se gestiona, pero también, ¿no? Y después, evidentemente, la administración tiene una responsabilidad lineal por esa falta de estructura, por esa falta de definición, por esa falta de concreción y por el desajuste entre una ley orgánica y los desarrollos autonómicos. Totalmente. No tiene ningún sentido que en una comunidad como Madrid existan las aulas TEA para el alumnado con autismo con una respuesta y en Valencia sean las aulas CIL que son muy, muy, muy diferentes a todos los niveles. ¿Por qué? O sea, es que no se sostiene, no tiene una defensa técnica que lo argumente. Ninguna. Y además En luego no funciona todo el tema pues de todos los mecanismos interterritoriales. Al final están vacíos, o sea, se reúnen, hacen reuniones, comités de trabajo, sesiones larguísimas, en las que al final no sale nada ejecutivo de esas reuniones interterritoriales. Yo en este Ni sentido sale nada. soy muy simple y si quieres lo veo con ojos de un maestro, ¿no? Si las competencias educativas están transferidas, están transferidas. Entonces la ley orgánica no se sostiene. Entonces o vamos a leyes orgánicas y ámbito nacional o vamos a funcionamiento autonómico. Lo otro genera unas fricciones difíciles de Total. entender. Claro, en tu día a día tú te mueves en tu ámbito, en tu comunidad, pero cuando empiezas a salir y ves otras comunidades y hablas con otros equipos, dices, madre mía, pues se está haciendo muy bien aquí y esto se está haciendo muy mal aquí y esto no, Sí, pero ¿por qué esto no somos capaces de ponerlo en conjunto? Y es sí, sorprendente, absolutamente. absolutamente sorprendente. Totalmente. Hombre, yo creo que en relación a esa disparidad por comunidades autónomas y bueno, yo creo que a esa confusión, ha entrado hace unos años el concepto de inclusión. El concepto de inclusión en todo esto, estoy hablando bajo mi punto de vista y me gustaría que dieras el tuyo. Yo creo que la palabra inclusión se ha ideologizado, se ha politizado, ha enfrentado a los profesionales, a las familias y realmente está jugando, o sea, este concepto está jugando con lo que es bueno y lo que es malo. Ujú, Estamos cogiendo la palabra inclusión como si fuera una pelota y digo, tira para ti, tira para allá. Yo soy inclusivo, tú no eres inclusivo. O sea, mm, estamos utilizando un término para ver quiénes son los buenos, los malos, y aquí te pago, a ti no te pago, tú te vas, tú yo no te quedo. ¿No? Es decir, hemos llegado a una situación, yo a veces digo bueno, la tendencia woke ha llegado a la educación, ¿sabes? O sea, los enfrentamientos de quién es el bueno, el malo, el blanco, el negro. mm. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que deberíamos empezar a no basar todo nuestro sistema educativo, que me parece algo tan sagrado en un país como la educación, tan sagrado, me parece de los pilares más importantes después de la salud, porque lo primero que tenemos que hacer es vivir, pero después la educación. Yo creo que la educación es sagrada Mm. y estamos peloteando con ella, peloteando con la inclusión para arriba y la inclusión para abajo. Sí, fíjate la paradoja. Yo habitualmente no hablo de inclusión porque efectivamente el término está muy manido, muy, Sí, muy, muy, muy sí. manipulado, muy Ideologizado. ideologizado, eh, y genera mucha confusión. Eh, Sí, Nosotros en la Fundación Aucavi tenemos dos colegios de educación especial concertados específicos para alumnos con autismo, más de 120 alumnos entre los dos colegios, ¿no? Nuestro modelo educativo es un modelo de inclusión plena. claro, Qué paradoja, totalmente. ¿no? Qué Sí, paradoja. sí.
Es un modelo de inclusión plena con un modelo de participación de la comunidad y un modelo de intervención en la comunidad. Es decir, nuestros alumnos desarrollan sus aprendizajes, prácticamente el 100% de sus aprendizajes los desarrollan en entornos naturales. De esos entornos naturales, aproximadamente el 80% son entornos comunitarios. Fíjate, Eso es un centro abierto. Es un claro. centro donde los chicos están más tiempo en la comunidad trabajando que dentro de un aula concreta ni de su cole. Eso es muy relevante y eso es un reflejo de esos sesgos y de esas dificultades de comprensión. ¿Por qué hacemos eso? Para maximizar los rangos de participación que tengan nuestros chicos, para optimizar sus capacidades de desarrollo en comunidad, para que puedan participar del máximo número de espacios, entornos, actividades y servicios con el mayor nivel de autonomía. Y eso no limita nada. Es decir, podemos tener a chicos que tengan mucha carga curricular con lectoescritura, cálculo y contenidos académicos ordinarios equiparables con una primaria, y podemos tener a chicos que no se acercan al currículum de infantil porque su discapacidad hace que estemos trabajando en el rango de necesidades que tienen, que todavía está lejos de los contenidos de un segundo ciclo de infantil. Pero el concepto es ese, es de inclusión Claro. plena, maximizando la participación de las personas en la vida real. Y eso no se puede restringir y limitar a la coexistencia con iguales de la misma edad. Clarísimo, estoy La absolutamente de acuerdo coexistencia con contigo. pares tiene cosas buenas y tiene cosas malas. En concreto, en el ámbito del autismo, es una cosa muy relevante. La propia definición del trastorno hace que entendamos y que sepamos que por su desarrollo la principal vía de aprendizaje no es la imitación. Entonces, si la Claro. principal vía de aprendizaje no es la imitación y tenemos una serie de dificultades específicas que se salen del currículum ordinario, vamos a ponernos en una situación compleja de en qué tiempo, momento y lugar en el contexto ordinario voy a dar la atención requerida específica. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Detrayéndote de una hora de matemáticas, de lengua, de las educaciones físicas? Claro, porque eso, por otro lado, va a ir en detrimento de tu capacidad de seguir el ritmo de tus iguales. No, pero es por el componente social. Pero es que las personas con autismo no aprenden habilidades sociales por exposición. Si fuera así, no tendrían el trastorno que tienen. Lo aprenden en Claro. un proceso de aprendizaje explícito e intencional, dirigido. Y claro que mejoran en sus habilidades de interacción social, pero tiene que tener ese apoyo específico. ¿Esto quiere decir que todas las personas con autismo deben estar en centros específicos? En absoluto, jamás. Quiere decir que la variabilidad de los perfiles y las presentaciones nos exige muchísimas respuestas diferentes y que la respuesta desde centros de educación especial puede ser total y absolutamente inclusiva, como puede ser absolutamente segregador dejar a un chico con una discapacidad con autismo en un centro ordinario. Ah, sí, ahí estamos. Volvemos a. Ahora me estaba acordando yo del último informe de Naciones Unidas sobre la educación, en el que además tengo que decirlo que concretamente al CED nos señalan concretamente en el punto 50 como entidad segregadora, ¿no? Entonces que a mí, yo me estaba leyendo el informe y a mí se me estaban abriendo las carnes en canal, o sea, es decir, es una absoluta cerrazón, es que me parece un insulto hacia todo el colectivo de, ya no solamente de profesores, de escuelas y de familias que quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Y ante eso tenemos que seguir, por lo menos Disculpa, demostrando Mar. que, Sí, que nos den voz. Es que sí, no nos sí. dan voz, Pero Luis, no disculpa, nos dan voz, ¿no? ese matiz es muy relevante cuando se dice, no, que quieren lo mejor para sus hijos. Sí, Eso de querer lo mejor para sus hijos no es que estén cuidaditos, atendidos y con mimos, ¿eh? Que estamos no, hablando de no, que querer lo mejor es querer el máximo mejor desarrollo de esa personita. absolutamente. Nadie tiene la capacidad de determinar unívocamente que esta es la respuesta para todo el mundo. Es así de sencillo. Es decir, a la variabilidad de necesidades y dificultades que nos encontramos en nuestro alumnado, es imposible que demos una única respuesta.
a todo, está clarísimo. Una respuesta, una modalidad no va a poder dar respuesta a las realidades y necesidades que tiene el alumnado. Necesitamos flexibilizar los modelos de respuesta educativa muchísimo más allá de las tres modalidades que existen legalmente en España. Mucho más allá. Y flexibilizarlas tanto en lo administrativo como temporalmente. Y Absolutamente. permitir todos los movimientos que requiera el desarrollo de la persona. De la persona, claro. Yo estoy súper a gusto contigo, pero tenemos que terminar. Pero me gustaría ver, vamos, tú lo tienes clarísimo, yo creo que también, pero ¿qué tenemos? Al final la educación sabemos que es tan importante como crear nuevas mentalidades, nuevas formas de pensar y nuevas generaciones, ¿no? Y que van a tener tendencia a algo. ¿Cómo educarías a las futuras generaciones para que entendieran, apartáramos esa politización de la inclusión o de la segregación? Para que de verdad, eso que tú me estás trasladando, para de verdad llegar a esa flexibilidad en la educación y de verdad darle a cada niño lo que necesita según sus circunstancias. Yo creo ya creo que es una tendencia ahora mismo en la mayor parte de las entidades que trabajamos con personas con discapacidad. Cada vez estamos haciendo un mayor volcado de recursos en sensibilización y formación a centros ordinarios. Masiva. Se dan las paradojas muy originales de que diseñamos programas, tenemos financiadores y cuando vamos a la administración, la educación pública no lo admite. Dices, le estoy ofreciendo un servicio gratuito, diseñado, Sí, cerrado y contrastado en cuanto a el contexto, las personas y el respaldo que tiene. Ya, no, pero es que en la pública tenemos nuestro sistema de formación. Ya, pues me parece como no han estupendo. llegado ni a la autocrítica, entiendo, ¿no? Me parece Que al perfecto. final esa Y, y- cerrazón, pero sin embargo, este año hemos tenido una sorpresa muy positiva en una comunidad. Hemos conseguido que uno de estos programas que hacemos de formación y sensibilización a centros, hay una comunidad que sí que lo ha adoptado desde la Administración de Educación y paradójicamente hemos conseguido que en una de las convocatorias de formación tuviésemos dos centros públicos y dos centros concertados. Es la primera vez que ocurre desde antes de pandemia y solo ha ocurrido en una comunidad. Entonces, bueno, bueno, yo creo que esa línea, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace que el 100% del alumnado en ordinaria vaya abriendo su conocimiento, su mentalidad y su percepción de que existen otras realidades y que dejemos de intentar abordar la respuesta al alumnado con discapacidad como una distribución caritativa de recursos adicionales para entender que la educación eh, tiene que tener una base de accesibilidad universal. Es decir, se tiene que conceptualizar que muchas personas piensan de forma diferente, perciben de forma diferente, se expresan de forma diferente y, bueno, a partir de ahí podemos seguir. Es decir, ¿cómo hemos conseguido normalizar que una persona con discapacidad visual permanezca en el sistema ordinario sin ningún tipo de dificultad? Con una provisión ajustada de apoyos sí. y con una formación en cuanto que se detecta la situación, se forma y se sensibiliza todo el contexto. Tal forma que, bueno, pues cada vez más las discapacidades sensoriales son mejor gestionadas, Ujú, aunque exista una diferencia abismal entre la discapacidad visual y la auditiva, ¿no? está claro. Pero es así, es así. Ya nadie se plantea que ninguna escuela tenga que hacer una adaptación física porque tiene un chico en silla de ruedas. No, es que tiene que ser accesible para todo el Claro. mundo, por definición. Entonces, ¿vamos avanzando en ese tipo de cosas? Sí. En referencia al autismo, pues vamos viendo cada vez hay más sensibilización, se empiezan a implementar sistemas de accesibilidad universal, de accesibilidad cognitiva, señalética y una serie de cosas pues, que nos hacen estar optimistas respecto al futuro. Pues así sea, ¿no? Y al final, bueno, seguimos, yo creo que somos muchas personas, muchos colectivos que trabajamos por ello y yo creo que si trabajamos por ello es porque en el fondo creemos
que estamos contribuyendo a la mejora, ¿no? Y a la mejoría. Lo que pasa es que es muy lento, como siempre digo yo, ahí se quedan muchos cadáveres por el camino. Es decir, mm, los padres y las familias quieren soluciones rápidas que muchas veces no se las podemos dar y son familias que pasan un sufrimiento y un calvario en esa etapa escolar de su hijo. Pero bueno, ahí seguiremos. Yo creo que mientras creamos en ello, tenemos que seguir hacia esa, yo creo que ya llamada, yo creo que vamos a eliminar la palabra inclusión y esa llamada convivencia, ¿no? mm. Esa normalidad en la convivencia. Luis, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia. Para mí y para el colectivo es un placer que haya personas como tú. Muchísimas Muchas gracias, Mar. gracias. Un Gracias, gusto. Luis.